que en marzo de 1984, en una mesa alta de Tepetate, a 9 kilómetros de la carretera de Terracería, en un pueblo que se llama La Mesa del Carmín, una mujer de 57 años, llamada Dionisia Chaires, cortó una penca de nopal y la puso encima de la báscula de don Teodulo Lisaola. La penca venía blanca, blanca entera, de la base a la punta, como si alguien le hubiera vaciado encima un costal de harina y la harina se hubiera quedado pegada al sol, al viento y a todo. Los tres hombres que estaban recargados en la báscula se rieron. El más joven alargó la mano y le pasó el dedo por encima, para quitarle el polvo, como quien le quita el polvo a un mueble. El dedo se le quedó rojo. Rojo de verdad, un rojo hondo, cerrado, que no se parecía a nada de lo que hay en el campo. Se limpió en el pantalón de mezclilla y la mancha se quedó ahí. Se la enseñó a los otros dos y ninguno dijo nada, porque ninguno tenía nombre para eso. Dionisia recogió su penca, se la puso debajo del brazo y bajó de la plancha de la báscula sin abrir la boca. Llevaba el rebozo azul cruzado sobre el pecho y las manos manchadas hasta la muñeca del mismo color que el dedo del muchacho. Subió la vereda de la mesa alta despacio, con esa manera de caminar de la gente que ya no tiene prisa por llegar a ningún lado. Detrás de ella, don Teodulo Lisaola escupió a un lado y dijo, fuerte, para que lo oyeran los tres. Ahí va la apestada. A ver cuándo se le acaba la vergüenza y quema esa porquería. En la mesa del Carmín todo el mundo vivía del nopal. Nopal de verdura, del tierno, del que se corta de madrugada antes de que pegue el sol y se pesa el sábado en la báscula de don Teodulo. 200 casas de adobe sobre una mesa de Tepetate, la capilla, la plaza con sus dos fresnos, y arriba, en la orilla alta, las hileras de nopalera de una mujer que llevaba 3 años sin vender una sola arroba. 3 años dejando que el polvo blanco se le comiera la nopalera entera. 200 pencas. 200 pencas blancas de arriba abajo, y ella pasando entre las hileras cada tercer día con una pluma de gallina en la mano, revisando, quitando, sin explicarle nada a nadie. Si es la primera vez que te asomas a este portón, quédate. Esto apenas empieza. Porque 3 años después de aquella mañana de la báscula, en el mismo pueblo, delante de la misma gente, don Teodulo Lisaola iba a subir esa vereda con el sombrero en la mano. Y le iba a pedir a Dionisia Chaires 15 pencas, de las que él mandó quemar. Lo que nadie sabía en la mesa del Carmín, ni don Teodulo, ni los 3 hombres de la báscula, ni el muchacho del dedo rojo, es que el pueblo llevaba más de 100 años, llamándose como se llamaba, por una razón. Una razón concreta, una razón que se podía tocar, pesar y vender, y quedaba una sola persona viva, capaz de decir cuál era. Yo te voy a contar cómo fue. Pero antes tengo que contarte quién era esa mujer, y por qué en ese pueblo nadie, absolutamente nadie, la tomaba en serio. Dionisia Chaires nació en la casa de adobe que está en la punta de la mesa alta, la última antes de que el cerro se vuelva puro Tepetate pelón. Nació ahí, creció ahí, y a los 57 años seguía durmiendo en el mismo cuarto, en el mismo catre, con la misma cobija de jerga que le tejió su abuela. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. En un pueblo de 200 casas, eso pesa más que la tierra. Le decían la quedada desde que cumplió los 30. Se lo decían sin maldad, como se dicen las cosas que ya nadie discute. La quedada, la de arriba, la de la abuela Práxedes. Los muchachos que crecieron oyéndolo lo repetían de grandes sin saber de dónde venía. Y ella lo dejaba pasar, porque contestar cuesta más de lo que se gana. Hubo un hombre, por cierto, en el 49. Un muchacho de la barranca que subía a la mesa alta los domingos y se quedaba parado en el portón sin atreverse a entrar. Duró 7 meses subiendo. Después se fue al norte a la Pizca y mandó 2 cartas, y luego ya no mandó más. Dionisia guardó las 2 cartas en la misma caja donde guardaba las agujas y no volvió a hablar del asunto en 35 años. En el pueblo, la versión que quedó fue otra, que era muy seria, que era muy su modo, que se le había pasado el tiempo por andar cuidando a la abuela. Su tierra eran 2 hectáreas de tepetate en la parte alta, la peor del pueblo. Arriba no llega el agua rodada,
No hay pozo cerca, y la tierra se acaba a media cuarta de profundidad. Abajo puro tepetate colorado, duro como concreto de puente. Ahí nomás agarra el nopal. Su abuela había plantado esas hileras en los años 30, penca por penca, cargando cada una desde la barranca en un ayate de Ixtle. 200 pencas madre, 300 metros de hilera. Todas orientadas igual, la cara plana viendo al oriente, para que les diera el sol de la mañana y les diera de lleno. Cualquiera que subiera a la mesa alta podía ver que esas hileras estaban puestas con un criterio, y que el criterio venía de lejos. Nadie subía. La abuela se llamaba Práxedes Chaires. Era una mujer chaparra, de manos grandes, que fumaba hoja y hablaba poco. Cuando Dionisia tenía 13 años, la abuela la llevó una mañana de abril hasta la tercera hilera, sacó del delantal una bolsita de zacate del tamaño de un huevo y se la amarró a una penca con un hilo de ixtle. «Ahí adentro va la madre», le dijo. «En 8 días esto se pone blanco». La niña preguntó qué era. La abuela le contestó con otra cosa, como contestaban los viejos. «¿Tú sabes por qué se llama así este pueblo?» Dionisia dijo que no. La abuela se quedó viendo la hilera un rato largo, con la hoja apagada en la boca, y dijo una sola frase que la nieta no entendió a los 13 años, y tardó 44 en entender. «Se llama así por lo que sale de aquí. Y el día que ya nadie sepa eso, este pueblo se va a llamar de mentiras». 8 días después, la penca estaba blanca. Práxedes Chaires murió en el invierno del 44, cuando Dionisia tenía 17 años. Murió en el catre donde después durmió la nieta, con la ventana abierta porque decía que el cuarto olía a encierro. Lo último que hizo fue señalar debajo de la cama. Debajo de la cama había una talega de manta cruda, del tamaño de una almohada chica, amarrada con un mecate. Pesaba poco. Pesaba como si adentro trajera hojas secas. «Eso no lo vendas», le dijo la abuela. «Eso lo guardas hasta que alguien vuelva a preguntar». Dionisia tenía 17 años, y no preguntó a qué se refería, porque a los 17 uno cree que va a haber tiempo de preguntar después. La abuela se murió esa madrugada. La enterraron en el panteón chico, junto a la barda, y la talega se quedó debajo de la cama. 40 años. 40 años debajo de la misma cama, en la misma casa, con el mismo mecate. Dionisia la corría del lugar cuando barría y la volvía a poner en su sitio. No la abrió. Se casaron sus 2 primas, se murió su madre, se fue media mesa del Carmín al norte y volvió la mitad de esa mitad. Cambiaron 3 veces al cura, pusieron la luz, abrieron la terracería, llegó don Teodulo con la báscula y con la camioneta de redilas. Y la talega ahí. Nadie volvió a preguntar. Eso es lo importante. Cuando Dionisia era niña, cada noviembre subía a la mesa alta un señor de sombrero de fieltro con 2 mulas, se sentaba con la abuela en el corredor, tomaba café y se llevaba 3 talegas. Dejaba unos billetes doblados debajo de la jícara. Ese señor dejó de venir el año que murió la abuela y nadie en la familia supo su nombre completo ni de dónde bajaba. Mientras tanto, en la mesa del Carmín pasó lo que pasó en todas partes. Los bodegueros de la ciudad empezaron a pedir nopal tierno, del de comer, y a pagarlo semanal. Dinero contado el sábado. Para un pueblo que se pasó 3 generaciones esperando el temporal, eso fue como si alguien abriera una llave. El pueblo entero se volteó a la verdura. Arrancaron los magueyes de los linderos para meter más hileras. Tumbaron los duraznos viejos del solar, metieron manguera donde alcanzaba el agua del bordo. Don Teodulo Lisaola puso la báscula a la entrada en el 68, y desde entonces todo lo que salía de la mesa del Carmín pasaba por su plancha y por su libreta. Dionisia también cortó verdura. 37 años cortando verdura. Se levantaba a las 4, cortaba con el cuchillo curvo, llenaba sus 2 costales, los bajaba en burro y los pesaba como todos. Le pagaban un poco menos porque la penca de arriba salía más delgada y ella lo aceptaba sin alegar una sola vez. 37 años. Y una mañana de marzo, a los 54, Dionisia Chaires no bajó a la báscula. Ni esa semana, ni la siguiente, ni la de después.
Para entender lo que pasó esa mañana, hay que retroceder 3 años, hasta marzo de 1981. Dionisia Chaires cumplió 54 años un jueves. Nadie le llevó pastel, porque en la mesa alta nadie llevaba nada. Se hizo café, se sentó en el corredor y se quedó viendo la nopalera con la taza enfriándosele en la mano. 54. La cuenta le salió sola, sin buscarla. Esa era la edad exacta que tenía su abuela Práxedes la mañana de abril en que la llevó a la tercera hilera y le amarró la bolsita de zacate a una penca. 54 años. Y ella todavía sin saber para qué servía aquello. Esa tarde jaló la talega de debajo de la cama por primera vez en 40 años. El mecate se deshizo solo, de viejo. Adentro había un puño de grano seco, negro con reflejo gris, arrugado como pimienta chica. Olía a nada. Dionisia metió la mano y sacó unos cuantos. Los puso en la palma y les apretó el pulgar encima. La palma se le puso roja. 40 años debajo de una cama, en una casa de adobe con el techo goteando en agosto, y el color intacto. Ni un tono más pálido, rojo de sangre fresca sobre una mano de 54 años. Se quedó viéndose la palma hasta que se le enfrió el café. Ahora, presta atención a esta parte, porque aquí está lo que nadie en la mesa del Carmín entendió jamás. El bicho que da ese color se llama grana. Es un insecto chiquito, más chico que una lenteja, que vive pegado a la penca del nopal y le chupa el jugo. La hembra es la que sirve. Se cubre de un algodón blanco para protegerse del sol y del aire, y ese algodón es lo que la gente ve de lejos y confunde con harina, con ceniza o con enfermedad. Debajo del algodón, el animalito está lleno de color. Se seca al sol, se muele, y da el rojo más terco que existe. No se destiñe con el lavado, no se apaga con los años, no lo tumba el sol. Durante siglos, en estos cerros, ese polvo valió más que el maíz. Se pesaba en gramos. Bajaban compradores con mulas a buscarlo hasta los ranchos más escondidos, porque la grana solo se da en tierra seca y caliente, y la tierra seca y caliente casi siempre está lejos de todo. Después llegaron los colores de fábrica y se acabó el negocio en una generación. Los pueblos se olvidaron. Los compradores dejaron de subir. Y los nombres se quedaron colgados de los pueblos como se queda colgado un clavo cuando ya nadie se acuerda de qué cuadro sostenía. La mesa del Carmín. El Carmín es eso, ese polvo. Dionisia no supo nada de esto aquella tarde. Lo único que supo fue que tenía la mano roja y que su abuela le había dicho 40 años atrás que se lo guardara hasta que alguien preguntara. Al día siguiente, subió a la última hilera. La de hasta atrás, la que se recarga en la pared de la barranca. Esas pencas ya no servían para verdura. Estaban viejas, gruesas, correosas, con la cáscara dura como suela. Nadie las cortaba desde hacía años. Estaban blancas. Llevaban blancas toda la vida. Dionisia se acordó, parada ahí, de que su madre las rascaba con un trapo cada primavera y tiraba el polvo al arroyo, diciendo que era plaga. Se acordó de que ella misma lo había hecho. 37 años tirando eso al arroyo. Se agachó, arrancó una con las 2 manos y se sentó en el suelo con la penca en las piernas, y no se levantó hasta que se metió el sol. El sábado no bajó a la báscula. La primera semana nadie lo notó, porque doña Dionisia siempre pesaba de las últimas, y sus 2 costales no le hacían ni cosquillas a la libreta de don Teodulo. La segunda semana, Sabina Ocegueda, su comadre, la que vende en el tianguis, subió a preguntarle si estaba enferma. Dionisia le dijo que estaba bien. Sabina se quedó parada en el portón mirando las hileras y bajó al pueblo con la cara de quien vio algo que no supo cómo contar. La tercera semana subió Genaro Lisaola, el hijo de don Teodulo, el que manejaba la camioneta. Tenía 21 años y le mandaba a su padre a ver por qué faltaba una proveedora. Genaro llegó hasta la mitad de la vereda y se paró en seco. Las 200 pencas de la orilla alta estaban cambiando de color. No todas todavía, pero las de las primeras hileras ya traían manchones blancos del tamaño de una mano, y el blanco iba creciendo hilera tras hilera
como se extiende una helada. Bajó corriendo. «Está toda apestada la nopalera de doña Dionisia», dijo en la báscula, delante de 9 o 10 personas. «Toda. Parece que le echaron cal». Don Teodulo Lisaola subió esa misma tarde. Subió en la camioneta hasta donde alcanzó, y el último tramo lo hizo a pie, resoplando, con el sombrero echado para atrás. Era un hombre de 61 años, ancho, colorado, con las manos limpias de quien hace 20 años que no toca un cuchillo de corte. Se paró en el portón, miró la primera hilera, se quitó el sombrero, se secó la frente y volvió a ponérselo. Dionisia estaba en la cuarta hilera con la pluma de gallina en la mano. «Doña», le gritó él desde el portón. «¿Usted sabe lo que tiene ahí?» Ella se enderezó despacio y no contestó. «Le voy a hablar claro, porque nos conocemos de toda la vida. Ese nopal suyo ya dejó de ser nopal. Eso es cobija de piojo. Y yo cobijas no compro». Se rió él solo, y después se le fue la risa de la cara. «Y hay otra cosa. Usted está allá arriba, y el aire de aquí baja. Si eso se me pasa a las nopaleras de abajo, me deja usted a 30 familias sin sábado. Rásquela, quémela, haga lo que quiera, pero límpiela». Dionisia se limpió las manos en el delantal. «Es mi tierra, don Teodulo», dijo. Fue lo único que dijo. 4 palabras. Él se quedó esperando lo demás, porque estaba acostumbrado a que la gente se explicara delante de él. Lo demás no llegó. Se quedaron los dos ahí, ella con la pluma de gallina en la mano y él con el sombrero. Y al final, don Teodulo dio la media vuelta y bajó la vereda diciendo en voz alta: «Para nadie y para todos. Está bien. Usted sabrá lo que hace con lo suyo. Yo nomás le aviso que a mí no me la vuelve a subir a la plancha». Esa noche, en la plaza, la frase de la cobija de piojo ya la sabía todo el pueblo. Y para el domingo siguiente, cuando Dionisia bajó a misa con su rebozo azul, la gente se hacía a un lado en el atrio. Poquito, lo suficiente. Como se hace uno a un lado cuando pasa alguien que trae algo pegado. Ella entró, se hincó en la banca de siempre y rezó lo de siempre. Y el lunes, a las 6 de la mañana, estaba otra vez arriba, amarrándole a una penca la primera bolsita de zacate de su vida. Le temblaban las manos. La amarró 3 veces, porque las 2 primeras le quedó floja. Lo que Dionisia Chaires hizo los 3 años siguientes, lo puede contar cualquiera en 3 frases, y por eso el pueblo creyó que no estaba haciendo nada. Se levantaba con la primera luz, subía a las hileras. Se pasaba la mañana entera agachada, penca por penca, con la pluma de gallina en la derecha y una jícara de barro en la izquierda. Bajaba a comer algo, volvía a subir. Se metía cuando ya no veía. Eso, todos los días, durante 3 años. Ahora te voy a contar lo que en realidad estaba pasando ahí arriba, porque en ese trabajo tan aburrido de ver está toda la historia. La grana tiene su calendario, y el calendario no se discute. Se siembra en seco y se cosecha en seco. El bicho se muere con el agua. Una lluvia buena de las de agosto, de esas que caen de lado, le lava el algodón a la penca y arrastra al animalito al suelo, y en el suelo se muere en un rato. Por eso en la Mesa del Carmín, y en todos los cerros de por ahí, la grana se trabajaba de octubre a mayo, y el temporal era tiempo muerto. Dionisia perdió el primer ciclo entero por no saber eso. Sembró en abril, con las manos temblando, las bolsitas de zacate en las pencas de la segunda hilera. A los 8 días el blanco empezó a salir. A los 40 días la hilera parecía nevada. Estaba contentísima. Y el 28 de junio cayó la primera tormenta del temporal y a la mañana siguiente las pencas estaban verdes, limpias y brillantes, como recién lavadas. 3 meses de trabajo en el suelo. Se sentó en la hilera y ahí sí lloró, sola, sin que la viera nadie. Después se levantó, fue por la escalera, por la sierra de mano y por las tablas del corral viejo, y se puso a hacer una ramada. Una ramada de tejamanil de 6 metros por 3, con horcones de mezquite, sobre las 15 pencas más viejas de la última hilera. Techo de tabla traslapada, con caída al norte, y las orillas sobresalidas para que el agua de lluvia cayera lejos del pie de la planta. Le llevó 9 días. La hizo sola.
a los 54 años, subiendo y bajando de una escalera de otate. Debajo de esa ramada quedaron protegidas 15 pencas. 15 pencas, madre. Acuérdate de ese número, porque de esas 15 pencas depende todo lo que viene después. De ahí en adelante, Dionisia trabajó al ritmo que le marcaba la lluvia. Sembraba en octubre, cuando ya se había ido el agua, y cosechaba en enero. Volvía a sembrar en febrero, y cosechaba en mayo. Y en junio recogía todo. Dejaba las 15 madres bajo la ramada, y se sentaba a esperar 3 meses con las manos quietas. El método era el de su abuela, y no tenía ningún secreto. Se juntan las hembras más grandes y más prietas de la cosecha anterior, las que ya vienen preñadas, y se meten de a 20 o 30 en una bolsita de zacate seco. La bolsita se amarra con hilo de ixtle a la penca, del lado que ve al oriente, a la altura del pecho. Las crías salen solas, caminan unos centímetros, se buscan su lugar en la cáscara, clavan el pico y ya no se mueven nunca más. En 8 días se les ve el algodón, en 90 están para cosechar. Y la cosecha se hace con pluma de gallina. Con pluma, porque un cuchillo o una cuchara de fierro le raya la cáscara a la penca y por la raya se le mete la pudrición. Se raspa de arriba a abajo, suave, y el animalito cae en la jícara. Una penca grande, bien poblada, da lo que cabe en el hueco de la mano. Después viene el sol. La grana se tiende en un petate, en capa delgada, 3 días, y se remueve con la mano cada rato para que no se apelmace. Está lista cuando cruje entre los dedos. Si se guarda con humedad se pudre por dentro y el color se va, y eso no se ve hasta que ya es tarde. Ya seca, se guarda en talegas de manta con 2 hojas de laurel adentro, contra la polilla. Y todos los días, sin faltar uno, hay que revisar. La grana tiene enemigos y todos son chiquitos. La catarinita, que se la come viva, y un gusanito blanco que se mete debajo del algodón. Se quitan a mano, uno por uno, penca por penca, hilera por hilera. 300 metros de hilera, 200 pencas, cada tercer día. Eso era lo que la gente de la Mesa del Carmín veía desde abajo cuando alzaba la vista a la orilla alta. Una vieja agachada, moviéndose muy despacio entre unas plantas echadas a perder, hablando sola. Y hablaba sola, sí. Le decía cosas a la abuela. El primer invierno cosechó lo que cabe en un pocillo. El segundo, media talega. El tercero, en enero de 1984, llenó una talega completa y empezó otra. Mientras tanto, abajo, la cosa se iba poniendo fea. En noviembre del 81 hubo junta en la capilla. Junta de nopaleros, de las que se hacen ahí porque la capilla es el único lugar techado del pueblo donde caben todos. Fueron 40 y tantos. Don Teodulo Lisaola habló de pie, junto al altar, con una penca blanca en la mano. La había cortado él mismo esa mañana de la hilera de arriba, sin permiso, y la traía como se trae una prueba. La puso encima de la mesa de los ceniceros, y todos se acercaron a verla. «Yo no le tengo mala voluntad a doña Dionisia», dijo. «Que quede claro. Yo a su abuela la conocí, y era gente buena. Pero esto no es cosa de voluntades. Ustedes viven de que el bodeguero de la ciudad reciba penca sana. El día que a ese hombre le llegue un costal con esto encima, se acabó la ruta. Y no se acaba nomás para ella. Se acaba para los 43 que estamos aquí». Alguien preguntó si eso volaba. Don Teodulo dijo que no sabía, pero que el aire de arriba baja. Ahí estaba la falla de todo el asunto, y era una falla de las que se arreglan con una sola frase. La grana no vuela, la hembra no tiene alas, se pega a la penca y ahí se queda hasta que se muere. Las crías caminan unos cuantos centímetros y ya. Para pasar de una nopalera a otra, necesita que alguien la lleve en la mano, en una bolsita, a propósito. En 3 años no bajó ni un solo animal a las hileras del pueblo, y no bajó porque no podía. Dionisia lo sabía. Su abuela se lo había dicho la mañana de la bolsita de zacate. Y no lo dijo. No lo dijo esa noche, ni la semana siguiente, ni el año siguiente. Si me preguntas por qué, te voy a dar la respuesta que ella le dio a Sabina Ocegueda mucho tiempo después, sentadas las dos en el corredor. «Comadre, la gente que ya decidió,
No te está preguntando nada. De aquella junta salieron dos cosas. La primera fue que don Teodulo puso en la libreta, en la hoja de proveedores, una raya encima del nombre de Dionisia Chaires. La segunda salió 3 días después, un martes en la mañana. Amaneció clavado en el portón de la mesa alta un pedazo de tabla de pino, de esos de cajón de refresco, con 2 palabras pintadas con brocha y pintura de aceite negra. Pura plaga. Lo clavaron con 4 clavos, bien clavado, para que no se cayera con el aire. Dionisia salió esa mañana con el bote de la leche. Lo vio, se quedó un momento parada enfrente y siguió su camino a la vereda. No lo quitó. Estuvo ahí clavado 2 años y 7 meses. Ella pasaba por debajo 2 veces al día. Después vinieron las cosas chicas, que son las que de verdad cansan. En la tienda de doña Cleofás dejaron de fiarle el azúcar. Cuando bajaba al tianguis del sábado, las marchantas le apartaban su bulto y le entregaban el cambio sin tocarle la mano. En la fiesta del pueblo de ese año, no le tocaron la puerta para cooperar, que en un pueblo es la manera educada de decirte que ya no eres de ahí. Vendió el burro en el 82 para comprar manta, mecate y una lima. Comió nopal, frijol y tortilla 2 años seguidos. Se le rompieron los anteojos de cerca y los amarró con alambre de amarre, y así los usó hasta el final. Y en todo ese tiempo, ni una sola vez bajó al pueblo a explicarse. Lo que sí hizo fue mandar razón. A finales del 82, le pidió a Sabina, que bajaba cada 8 días al tianguis de la cabecera, que preguntara entre las marchantas de hilo si alguien conocía a alguna persona que todavía tiñera con grana. Sabina preguntó. Preguntó 1 año y medio. Le contestaban que no, que eso ya nadie lo hacía, que eso era de antes. Hasta que un sábado de febrero del 84, una mujer que vendía madejas de lana le dijo que sí. Que allá por el poniente, como a 3 horas por la brecha, hay un pueblo de puros telares, y que ahí queda una señora grande que todavía tiñe con lo de antes y que anda desesperada porque le acabaron el color. Esa misma noche, Dionisia Chaires escribió una carta. La escribió con lápiz, en una hoja de cuaderno de raya, con los anteojos amarrados con alambre. Le puso el nombre del pueblo de los telares y nada más, porque no sabía a quién iba dirigida. Sabina se la llevó el sábado siguiente y se la dio a un camionero que hacía esa ruta. Y ahí empezó la espera. Presta atención a lo que sigue, porque lo que le pasó a Dionisia Chaires en los 6 meses siguientes fue lo que la puso más cerca de rendirse. Y es la parte que quiero que oigas bien. La carta no tuvo respuesta. Pasó marzo, pasó abril. Sabina preguntaba en el tianguis, y la mujer de las madejas ya ni se acordaba de qué le habían preguntado. Y aquí es donde entra la mañana de la báscula, la que te conté al principio. Dionisia bajó ese día de marzo con una penca blanca debajo del brazo, por una razón muy simple. En la mesa del Carmín había una sola báscula, y era la de don Teodulo. Ella quería saber cuánto pesaba una penca bien poblada. Con ese dato podía calcular lo que daban las 200, y con ese número podía escribir una segunda carta que dijera algo concreto, algo que a una persona de negocios le sirviera para decidir si valía la pena subir hasta un cerro. Eso era todo. Un peso, un número. Don Teodulo la dejó subir a la plancha porque le divirtió. Los 3 hombres se rieron. El muchacho le pasó el dedo por encima y se le quedó rojo. Y ella se bajó con su penca sin decir nada y sin el número, porque la aguja de aquella báscula empezaba en 5 kilos y la penca pesaba mucho menos. Subió la vereda con las manos vacías y la mancha roja de otra persona quedándose abajo, en un pantalón de mezclilla, sin que nadie supiera qué era. Cuando digo que a Dionisia Chaires le fue mal ese año, quiero que entiendas de qué tamaño. Tenía 57 años. Llevaba 3 sin un peso de entrada. Había vendido el burro. Comía de su propia milpita y de lo que Sabina le subía sin decirle a nadie. Tenía una talega y media de un polvo seco que en el mundo entero, hasta donde ella sabía, no le interesaba a ninguna persona viva. Y todavía le faltaba la parte fea. El 9 de septiembre de 1984, a las 4 de la tarde, se puso negro por el poniente.
En el altiplano esas nubes se ven venir con una hora de anticipación, y no se puede hacer nada más que verlas venir. Dionisia estaba arriba. Alcanzó a bajar la escalera de Otate y a meter el petate. Cayó una tromba de las que se recuerdan por generaciones. Granizo primero, del tamaño de un frijol, 20 minutos. Después agua de helado, con viento de esos que se meten por abajo del techo y lo levantan como si fuera hoja de papel. El tejamanil de la ramada se fue completo. Los horcones de mezquite aguantaron. Las tablas amanecieron regadas por toda la barranca, 200 metros abajo, atoradas en los huizaches. Dionisia subió a las 6 de la mañana, con el cielo todavía cerrado y el suelo hecho un lodazal. Las 15 pencas madre estaban verdes. Verdes, limpias, brillantes, lavadas hasta la última mota. 3 años de trabajo colgados de esas 15 pencas, y el agua se lo había llevado todo en una tarde. Se quedó ahí parada mucho rato, con el rebozo empapado, sin sentarse, porque si se sentaba, ya no se levantaba. Ahora escúchame bien, porque este detalle es el que decide la historia. La grana que se cosecha se puede secar y se puede guardar años, y esa Dionisia la tenía en sus talegas. Pero para sembrar se necesitan hembras vivas y preñadas, de esas que se recogen de la cosecha anterior y se meten en la bolsita de zacate, vivas. Y a ella el agua le acababa de matar hasta la última. Podía haber bajado a la barranca a buscar la grana del monte, que es prima hermana de la fina y se da sola en los nopales silvestres. Cualquiera lo habría hecho. Su abuela le había enseñado por qué no se hace. La del monte es más chica, rinde menos color, y una vez que se mete a una nopalera buena, ya no hay manera de sacarla. Se ensucia la sangre de la plantación y se acabó. Dionisia no bajó a la barranca. Lo que hizo fue recorrer las hileras. Las 10 hileras, 300 metros, penca por penca, con los anteojos amarrados con alambre, buscando en las orillas, en los dobleces, debajo de las pencas viejas que crecen chuecas y hacen sombra, en la grieta, donde la pared de la barranca se echa encima y detiene el agua. Le llevó 2 días. Juntó 52 hembras vivas, 52 animalitos más chicos que una lenteja, en el fondo de una jícara de barro. Eso era todo lo que quedaba de la nopalera de la abuela Práxedes. Abajo, en el pueblo, la noticia se contó de otra manera. Todo el mundo vio desde la plaza que la orilla alta había amanecido verde y que el blanco se había ido. En la tienda de doña Cleofás se dijo que la tromba había hecho lo que doña Dionisia no quiso hacer, y que ahora sí, ya limpia la nopalera, la mujer iba a poder volver a cortar verdura como la gente. Hubo quien lo dijo con gusto, sinceramente, como quien se alegra de que a un vecino se le cure una enfermedad larga. Don Teodulo Lizaola subió el domingo siguiente. Subió de traje, porque venía de misa, y esta vez sí entró al portón. «Doña, vengo en son de paz», dijo. «Se acabó el pleito. Yo le vuelvo a recibir su penca en la plancha desde el sábado que entra, y aquí no pasó nada». Ella le dijo que se lo agradecía. «Y le voy a decir otra cosa, porque ya estamos grandes los dos. Yo le compro la mesa alta, se la pago bien, en efectivo, y usted se queda a vivir en su casa hasta que Dios diga. No más la tierra. Yo le subo el agua del bordo con manguera de 2 pulgadas, meto riego, y esto en 2 años me da 3 cortes al año». Se acomodó el sombrero. «Piénselo. A su edad y sola, mire». Dionisia se limpió las manos en el delantal. La jícara con las 52 estaba adentro, en la mesa, tapada con un trapo. «Gracias, don Teodulo», dijo. «No vendo». Él bajó la vereda esa mañana convencido de que la mujer ya había perdido la cabeza del todo, y así lo dijo en la plaza. Y lo entiendo. Cualquiera lo habría dicho. Una mujer de 57 años, sola, sin un peso, con el techo caído y la nopalera lavada, diciéndole que no a dinero contado. El 1 de octubre Dionisia volvió a subir la escalera de Otate y clavó tabla nueva en la ramada, tabla por tabla, ella sola otra vez. El 15 de octubre amarró 3 bolsitas de zacate con las 52 hembras repartidas y las colgó de 3 pencas de la última hilera. Y esperó los 8 días. Aquel año el temporal se cortó temprano. Muy temprano,
La última lluvia de la Mesa del Carmín cayó el 26 de agosto, antes de la tromba grande, que salió de una nube sola y llegó fuera de tiempo. Nadie le puso atención en septiembre. En octubre se empezó a comentar. En noviembre, en la plaza, ya se hablaba de otra cosa. El año de 1985 fue el año en que no llovió. En la Mesa del Carmín cayeron 2 aguaceros chicos en junio, uno que ni asentó el polvo en julio, y ya. Agosto entero limpio, septiembre limpio. En octubre el cielo estaba tan azul y tan alto que daba tristeza verlo. El nopal aguanta la seca, por eso está donde está. Aguanta pero cobra. Lo que pasa con un nopal de verdura sin agua lo sabe cualquiera que haya cortado en año malo. La penca nueva sale, sí, pero sale delgada, angosta, y la cáscara se le hace correosa antes de tiempo. Se acorcha. Le sale la espina más dura y más seguida. Esa penca ya no sirve para el mercado de la ciudad, donde la señora la agarra, la dobla con 2 dedos y si no truena la deja. Los bodegueros empezaron a devolver. Primero pagaban a la mitad, después escogían el costal por encima y se llevaban la tercera parte. En agosto, uno de ellos le dijo a don Teodulo Lizaola, delante de la gente de la central, que le llevara penca o que no le llevara nada. La camioneta de redilas empezó a bajar a medio cargar. En septiembre bajó 2 veces y las 2 regresó con la mitad de la carga arriba. Y esa carga hubo que tirarla en la barranca porque en 3 días se echa a perder. En noviembre, don Teodulo juntó a la gente en la capilla otra vez. Fue una junta corta y no hubo pencas encima de la mesa. Les dijo que el sábado siguiente no iba a haber pesada. Que esperaran al temporal del año que entra. 43 familias, que llevaban 15 años cobrando cada sábado, se quedaron sin sábado. Ahora sube conmigo a la orilla alta, porque allá arriba estaba pasando otra cosa. Las 52 hembras que Dionisia recogió del lodo en septiembre del 84, dieron cría en 8 días. Para enero, las 3 pencas de la última hilera estaban blancas de arriba a abajo. De esa cosecha, ella no vendió ni un gramo. Apartó las hembras más grandes y armó 30 bolsitas de zacate. En febrero sembró las 30. En mayo cosechó y armó 120. En octubre sembró las 120, una por penca, en las 10 hileras completas. Y entonces vino lo que su abuela le había dicho sin decírselo. Un año sin agua, para la grana, es un año de gracia, sin lluvia que la lave, sin humedad que la pudra, con el sol pegándole a la cara de la penca desde las 7 de la mañana, el bicho engorda y se multiplica, y no se le muere ni uno. En la Mesa del Carmín, aquel diciembre, todo el cerro estaba de color café quemado. El zacate tronaba al pisarlo. Las nopaleras del pueblo, allá abajo, se veían tristes, con la penca chupada y las espinas paradas. Y arriba, en 2 hectáreas de tepetate, había una mancha blanca. Blanca como si hubiera nevado nada más ahí. 300 metros de hilera, 200 pencas, cubiertas de un algodón parejo, que a mediodía brillaba, y de lejos se veía como si alguien hubiera tendido sábanas en el cerro. La gente lo veía desde la plaza. Y por primera vez en 4 años, en la plaza ya nadie se reía, porque cuando a uno le va mal, se le quitan las ganas de reírse de los demás. El 10 de noviembre de 1985, a las 11 de la mañana, entró a la Mesa del Carmín una camioneta que nadie conocía. Verde, con redilas de madera pintadas de blanco y una lona amarrada atrás. Se paró en la plaza. El que manejaba preguntó por la casa de la señora Chaires, y medio pueblo salió a la puerta a ver. La camioneta subió la vereda en primera, despacio, raspando el tepetate. Se bajó una mujer de 66 años. Chaparra, ancha, con trenza gris y un rebozo negro. Traía las manos manchadas hasta el codo, unas de azul y otras de un rojo apagado. Se llamaba Prisca Zabalza y venía del pueblo de los Telares, 3 horas al poniente por la brecha. Traía en la bolsa del delantal una hoja de cuaderno de raya, doblada en 4, escrita con lápiz. La carta de Dionisia había tardado 1 año y 9 meses en llegarle. El camionero se la dio a un tendero. El tendero se la guardó en un cajón. El cajón se vació cuando se murió el tendero.
y una nuera la anduvo cargando en el mandado hasta que se acordó de que en el barrio de arriba había una señora que teñía. Prisca Zabalza no dijo buenos días. Pasó junto a Dionisia. Se fue derecho a la primera hilera y se quedó parada enfrente. Después alargó la mano. Le pasó el pulgar a una penca de arriba abajo y se quedó viéndose el dedo. ¡Ay, Dios!, dijo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Se sentó en una piedra y estuvo callada un rato largo. Aquella tarde, en el corredor de la casa de adobe, con Sabina Osegueda parada en la puerta sin atreverse a entrar, doña Prisca sacó de su morral un puño de la talega vieja, la de los 40 años debajo de la cama, y la molió en el metate de Dionisia. El polvo salió guinda oscuro, casi negro. Le echó 3 gotas de limón encima y lo revolvió con el dedo. El polvo se encendió. Se puso rojo. Un rojo vivo, gritón, de esos que se quedan en los ojos cuando cierras los párpados. «Esto es de lo fino», dijo doña Prisca. «Esto ya no se consigue». «¿Quién le enseñó a usted?» «Mi abuela». «¿Cómo se llamaba su abuela?» «Práxedes. Práxedes Chaires». Doña Prisca dejó el dedo quieto encima del metate. «Mi padre subía a este cerro cada noviembre con 2 mulas», dijo. 30 años. Yo tenía 7 años la última vez que lo acompañé. Me acuerdo del corredor, me acuerdo de una jícara, y me acuerdo de una señora chaparra que fumaba hoja. Las dos se quedaron calladas. Y ahí, en ese corredor, a los 58 años, Dionisia Chaires entendió por fin la frase que su abuela le había dicho cuando tenía 13. Doña Prisca lo dijo con todas sus letras, porque en su pueblo eso todavía se sabía. La mesa del Carmín se llama así por el color. Por eso, y nada más. Durante más de 100 años, de ese cerro bajó el rojo que teñía los rebozos, las cobijas de boda y las fajas de todo el poniente. Y los compradores subían con mulas, porque no había otro camino. Cuando llegaron los colores de fábrica, el pueblo cambió de oficio en menos de una generación, y para los años 60 ya nadie sabía de dónde le venía el nombre. Lo decían todos los días. Lo decían en las actas, en las cartas, en la entrada del pueblo. Y era una palabra hueca. Un pueblo entero llamándose por un color que ya nadie sabía hacer, burlándose de la única persona que todavía sabía hacerlo. Doña Prisca se quedó a dormir. A la mañana siguiente, temprano, le dijo a Dionisia una sola frase. «Sáqueme todo lo que tenga». Doña Prisca Zabalza traía su propia romana en la camioneta. Una romana de gancho, de las de colgar, con el pilón de fierro y la escala marcada a golpe de punzón. La colgaron del horcón del corredor. Dionisia sacó las talegas de manta de la troje chica y las fue poniendo en el gancho de una en una. La primera pesó 900 gramos, la segunda 1,2 kg, la tercera 1,1 kg. Fueron 6 talegas, 5 kilos y 800 gramos de grana seca. 2 ciclos de 1 año sin agua, 200 pencas, y una mujer de 58 años que se agachó 300 metros de hilera cada tercer día, sin faltar uno, durante 4 años. Hubo una séptima talega que Dionisia no colgó del gancho, la de la abuela. La de 40 años debajo de la cama, con el mecate podrido. Doña Prisca alargó la mano hacia ella y Dionisia le puso los dedos encima, despacio, sin brusquedad. «Esa no», dijo. «Esa me la dejaron encargada». Doña Prisca retiró la mano y dijo que estaba bien, que así se hacía. Después sacó del rebozo un pañuelo amarrado con 3 nudos y se puso a contar billetes encima de la mesa del corredor, ordenaditos, en montoncitos de a 10. Yo te podría decir la cantidad. Te va a servir más otra manera de medirlo. Dionisia Chaires nunca había tenido tanto dinero junto en la mano. Ni cuando vendió el burro, ni cuando se murió su madre, y se repartió lo poco que quedaba, ni en 37 años de bajar 2 costales a la báscula de don Teodulo Lisaola cada sábado de su vida. Y la mesa del corredor era una tabla vieja de pino con las patas amarradas con alambre. Y doña Prisca, mientras amarraba las talegas en la camioneta, le dijo la frase que Dionisia repitió después durante años. Siempre igual, siempre con las mismas palabras. Con lo que llevo aquí,
En mi pueblo se tiñen 2000 rebozos. 2000. Y le voy a decir otra cosa, doña. Yo el año que entra vuelvo en noviembre, y vuelvo con la camioneta vacía otra vez. Y me va a faltar. Usted sola no me alcanza a surtir ni la mitad de lo que necesito. La camioneta verde bajó la vereda a las 4 de la tarde del 11 de noviembre de 1985, con 6 talegas amarradas bajo la lona. Todo el pueblo la vio pasar. El primero en subir fue Genaro Lisaola. Subió esa misma noche, a pie, con una linterna de mano, y se quedó parado en el portón, como se quedaba parado aquel muchacho de la barranca, en el 49. Genaro tenía 25 años. Era el que manejaba la camioneta de redilas de su padre, y era, aunque en el pueblo ya nadie se acordara, el muchacho que 4 años antes le había pasado el dedo por encima a una penca blanca en la báscula y se había ido a su casa con la mancha roja en el pantalón, sin saber qué era. Se lo dijo a Dionisia esa noche, en el portón. Que se acordaba, que su mamá le había tallado el pantalón 3 veces y el rojo se había quedado. «Doña», dijo, «¿eso se puede sembrar?» Dionisia lo hizo pasar y le dio café. En los 8 días siguientes subieron 14 personas más. Subió Sabina Ocegueda, que ya se sabía el camino. Subió doña Cleofás, la de la tienda, la que le había quitado el fiado del azúcar, y se quedó parada en el corredor sin saber cómo empezar. Dionisia le sirvió café y no mencionó el azúcar ni esa tarde ni nunca. Subieron 2 hermanos de la parte baja que ya tenían la nopalera seca y encimada de deuda. A todos les dijo lo mismo, y se los dijo despacio, porque en esto la prisa cuesta caro. Que la grana se siembra en seco y se cosecha en seco. Que 90 días, que se raspa con pluma y nunca con fierro, que se tiende al sol hasta que cruja, que hay que revisar cada tercer día, penca por penca, y quitar la catarinita con los dedos. Y que de la barranca no se sube nada, porque la del monte ensucia la buena, y después ya no hay manera de componerlo. Don Teodulo Lisaola subió el 23 de noviembre. Subió a pie. La camioneta la dejó abajo, en la curva, aunque la vereda le daba de sobra para llegar más arriba. Iba de camisa limpia. Y llevaba el sombrero en la mano, desde antes de entrar al portón, todo el último tramo, como se lleva el sombrero cuando uno va a pedir algo. Se paró debajo de la tabla clavada. La tabla seguía ahí, con sus 4 clavos y sus 2 palabras de pintura negra, un poco descolorida por 2 años y 7 meses de sol. Pura plaga. Don Teodulo la miró de reojo y se le fue el color de la cara. Dionisia salió al corredor secándose las manos en el delantal. «Doña», dijo él. «Don Teodulo». Se quedaron los 2 parados. Él empezó 3 veces, y las 3 se le atoró la frase. Un hombre de 65 años, ancho, colorado, dueño de la única báscula del pueblo, buscándole la vuelta a una cosa que no tenía vuelta. «Se me acabó la ruta», dijo al fin. «El bodeguero ya no me recibe. Tengo la camioneta parada desde septiembre y tengo 43 familias preguntándome cada sábado que para cuándo». Dionisia no dijo nada. Eso es importante. No dijo nada. «Vengo a pedirle pencas», dijo don Teodulo. «Con el nido puesto. 15, si se puede. Y vengo a pedirle que me enseñe, y que le hable bien de mí a la señora que subió, porque yo tengo camioneta y tengo báscula, y puedo juntar el de todos y bajarlo. Eso lo puedo hacer bien. Es lo único que sé hacer bien». Se pasó el sombrero de una mano a la otra. «Y quiero decirle una cosa más, doña, porque si no me la voy a quedar cargando. Lo de la cobija de piojo lo dije yo. Lo de la junta lo hice yo. La tabla no la clavé yo, pero yo sé quién la clavó, y no lo paré». Dionisia Chaires tenía 58 años. Llevaba 4 años y medio pasando por debajo de esa tabla 2 veces al día. Llevaba 30 años oyendo que le dijeran la quedada. Llevaba una vida entera en un pueblo que se hacía a un lado en el atrio cuando ella entraba a misa. Y lo que hizo fue lo siguiente. Se metió a la casa. Salió con la tijera de podar, bajó a la última hilera, la de junto a la barranca, y cortó 15 pencas madre de las mejores, las más pobladas, las que estaban blancas hasta el filo. Las fue acomodando en un ayate. Y de cada una de sus 2 trenzas se desamarró el listón rojo,
Los partió con la tijera y amarró con los pedazos las bolsitas de zacate a las 15 pencas, una por una, delante de él, para que viera cómo se hacía el nudo. «Se cuelgan del lado del oriente», le dijo, «a la altura del pecho. Y no las riegue, don Teodulo. Nunca. El agua es lo que las mata». Él quiso pagarle y ella no le recibió. Lo único que le pidió fue una cosa, ya en el portón, cuando él iba de salida con el ayate al hombro. La tabla. Don Teodulo Lizaola dejó el ayate en el suelo. Sacó las 4 puntas con las uñas primero y después con una piedra, una por una, y las 4 puntas se le quedaron en la mano. Bajó la tabla, la limpió con la manga y se la entregó. «¿Se la quemo?», preguntó. «No», dijo Dionisia. «Me sirve». Don Teodulo Lizaola bajó la vereda esa mañana con un ayate de 15 pencas blancas al hombro y el sombrero todavía en la mano, porque se le olvidó ponérselo. Y en la mesa alta se quedó un portón con 4 agujeros de clavo y nada colgado de ellos. Abajo lo estaban esperando. En la plaza, sentados en el pretil de los fresnos, 40 y tantos hombres sin sábado desde septiembre, mirando la vereda con la paciencia de quien lleva 2 meses sin nada que hacer. Don Teodulo llegó, puso el ayate en el suelo del kiosco y lo abrió delante de todos. 15 pencas blancas, con sus bolsitas de zacate, amarradas con listón rojo. Nadie se rió. Se acercaron a verlas como se acerca uno a ver algo que ya vio 1000 veces y que hasta ese día no había mirado. Lo que pasó después en la mesa del Carmín pasó despacio, como pasan las cosas que duran. El primer año se sembraron 9 nopaleras. Casi todas al revés, con la bolsita mal amarrada o del lado del poniente, y 4 de ellas se perdieron enteras. Dionisia subía y bajaba la mesa enseñando el nudo. A los 60 años, volvió a caminar el pueblo entero de casa en casa, después de 30, sin que le abrieran la puerta. El segundo año, se sembraron 31. Don Teodulo Lizaola descubrió muy pronto que su báscula no servía para esto. La aguja empezaba en 5 kilos, y aquí se pesaba en gramos. Vendió una vaca y se compró una granataria de platillo, chiquita, de latón, con sus pesas en una cajita de madera, y la puso en el mismo pretil donde antes iban los costales de verdura. La gente hacía cola con talegas del tamaño de una bolsa de pan. La verdura se siguió cortando, que conste. El pueblo no dejó el nopal de comer, y hubo años buenos de temporal en que la camioneta bajó llena otra vez. Lo que cambió fue que ya no dependían de una sola cosa, y que la parte seca del año, la que antes era pura espera, se volvió la parte que pagaba. Doña Prisca Sabalsa volvió cada noviembre mientras pudo subirse a una camioneta. El cuarto año se trajo a un comprador del sur que llegó con 2 camionetas y con una báscula mejor que la de don Teodulo. La grana de la mesa alta agarró fama por el lado de los telares, y la fama en ese oficio se hereda. Cuando alguien pregunta de dónde viene el color, se dice el nombre del cerro. Sabina Ocegueda fue socia de Dionisia hasta que se murió. Nunca lo escribieron en ningún papel. Dionisia le regaló las primeras 30 pencas madre, con el nido puesto, sin cobrarle un peso, y cuando Sabina le preguntó por qué, le contestó que por una carta. A Genaro Lizaola le tocó lo mejor del asunto, y él lo sabía. Se quedó con la nopalera de su padre, y en el 91 tenía la más grande del municipio. Se casó con una muchacha de la Barranca. A la hija mayor le pusieron Práxedes, y en el pueblo hubo quien preguntó de dónde habían sacado ese nombre tan de antes. Lo de la quedada se dejó de decir. No se decidió en ninguna junta, ni nadie pidió perdón por eso. Simplemente un día ya nadie lo decía, y a los 5 años los muchachos nuevos ni sabían que alguna vez se había dicho. Dionisia Chaires vivió 21 años más. Siguió subiendo a las hileras cada tercer día hasta que las rodillas le dijeron que no, y entonces se sentaba en una silla de tule en la cabecera de la primera hilera y desde ahí dirigía, señalando con la pluma de gallina. Nunca vendió la mesa alta. Nunca se quitó el color de las manos, porque después de 40 años, eso ya se queda en la piel y se va con uno. Y nunca abrió la 7ª talega. Esa se quedó donde estaba, debajo del catre, con su mecate nuevo,
esperando a que alguien volviera a preguntar. Cuando Dionisia murió, en el 2006, la nieta de Sabina la encontró al vaciar el cuarto, la abrió y metió la mano, y salió con la palma roja. 40 años más y el color intacto. La tabla de pino nunca se quemó. Don Teodulo se la entregó limpia aquella mañana de noviembre, y Dionisia la subió al cuarto, le clavó 2 escuadras de fierro y la puso de repisa encima de la mesa donde molía. Ahí arriba, sobre las 2 palabras de pintura negra, tenía la jícara de barro con el polvo rojo. Todas las visitas la veían. Ninguna preguntaba, porque la tabla estaba puesta con la pintura para arriba, y ahí, a la vista, no se leía nada. Se leía cuando uno se agachaba y miraba desde abajo, desde donde mira la gente que está sentada a la mesa, tomando café. Y entonces sí. Yo me quedo pensando en la mañana de la báscula. En el muchacho que le pasó el dedo a una penca y se fue a su casa, con el color más caro de aquel cerro pegado en el pantalón, tallándoselo con jabón, molesto, sin saber que estaba tallando la respuesta. Cuéntame una cosa. ¿Conociste a alguien así? Alguien que trabajó en silencio, aguantando que se rieran, y que al final tuvo razón sin necesidad de decirlo. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, que me gusta leerlos. En el siguiente relato del llano, te voy a contar de un hombre que se pasó 11 años cargando agua a un cerro, donde no había nada. Ni una planta, ni una raíz, ni una sombra. El pueblo le contó los viajes durante 11 años. Y el día que dejó de subir, entendieron para qué había sido. Esta historia es ficción. Los nombres, el pueblo, las personas y los hechos son inventados, y cualquier parecido con alguien real es casualidad. Lo que sí es cierto es el oficio.